Buenas, ¿cómo están? Bueno, esta clase asincrónica, ¿no? Pretende, digamos, ocupar el lugar de la clase que no pudimos tener el martes pasado. Espero que se me escuche bien el audio. Voy a tratar de hablar lo más claramente posible. Y bueno, vamos a ver hoy la clase que teníamos que tener de Coetze, ¿sí? Vamos a ver puntualmente el texto de Catherine Hallermeyer, ¿sí? Para la próxima clase, obviamente, vamos a ver las presentaciones y vamos a cerrar con el texto de Tamara Kamesain. Vamos a compartir la presentación. Segundo, creo que se ve bien. Ahí va. Bueno, como habíamos visto hasta aquí, la gran problemática, digamos, de la obra de Coetze, de John Maxwell Coetze, se da a partir de, ¿no? de la experiencia postcolonial, ¿sí? Y colonial, ¿sí? De la Sudáfrica del apartheid, ¿sí? Eh, en particular, ¿no? Habíamos visto que Sudáfrica, ¿no? Tiene una sociedad fragmentada donde la escritura biográfica de Coetze apunta, digamos, a marcar las tensiones que hay entre la cultura afrikaans y la cultura inglesa, ¿sí? Eh, este problema, de alguna manera, ¿sí? Es tratado por Catherine Hallmeyer en un texto que es un capítulo de un libro, en realidad, que analiza toda la obra de Coetze, o casi toda la obra de Coetze, excepto, ¿no? las últimas publicaciones, desde el problema del cosmopolitanismo, ¿sí? Em, Ya en la introducción del libro, que ustedes no tienen, pero que por supuesto les puedo compartir, eh, Hallermeyer hace, digamos, un abordaje del cosmopolitismo desde la perspectiva de un crítico ganés, ¿sí? Ganés inglés, que es Kwame Anthony Appiah, ¿sí? Que tiene dos o tres libros sobre cosmopolitismo. Este particularmente es uno que está editado en Argentina, ¿no? Donde define, ¿no? El cosmopolitismo de la siguiente manera, como tiene acá la cita, ¿no? Así, el cosmopolitismo no debería ser visto como un logro sofisticado, ya que comienza por la sencilla idea de que en la comunidad humana, de la misma manera que en las comunidades nacionales, necesitamos desarrollar el hábito de la coexistencia, la conversación en su sentido más antiguo, la convivencia, la asociación. La idea de cosmopolitismo, como habrán visto en el magistral con Marcos, apunta a la idea de hacer comunidad, ¿no? Una coexistencia con el otro, ¿no? Usualmente las figuras cosmopolitas, que son interesantes, por supuesto, para la literatura comparada, uno la asocia, ¿no? A este hombre de mundo, ¿no? Este hombre es viajero que no tiene patria, ¿sí? Esta idea, digamos, del cosmopolitismo, la figura cosmopolita particular, no es, digamos, la única figura posible. Esta idea de cosmopolitismo que Hallermeier intenta interpretar, ¿sí? En, en la trilogía, la trilogía de Coetze, la trilogía biográfica, Escenas de una vida de provincia, este cosmopolitismo que ella intenta buscar ahí, se trata, ¿no? De esta idea de coexistencia, ¿no? Y cohabitar, digamos, con el otro, ¿no? Cómo pensar las otredades, ¿no? Desde un punto de vista más sensible, ¿no? Eh, y pensando siempre en esa relación con el otro.
no apunta tanto esa idea, esa figura cosmopolita, ¿no? Como hombre de mundo, como bon vivant, ¿no? Que efectivamente no tiene patria, es hombre viajero, ¿no? Que podría ser, que incluso se ven en escritores latinoamericanos de principio de siglo, por ejemplo, que fue, digamos, cuando la figura del escritor cosmopolita estuvo en, ¿no? Una importancia mucho mayor, por ejemplo, Rubén Darío, ¿sí? Entonces, me interesaba retomar esta idea de Apia, ¿no? Em, para ver de qué manera se piensa el cosmopolitismo. Sigo. El cosmopolitismo es una aventura y un ideal. Sin embargo, no se puede respetar de cualquier manera la diversidad humana y esperar que todos se vuelvan cosmopolitas. Las obligaciones de quienes desean ejercer su legítima libertad de asociarse con la gente de su misma clase, de apartarse del resto del mundo, como hacen los Amish en Estados Unidos, son ni más ni menos las mismas obligaciones básicas que tenemos todos, hacer por los demás lo que exige la moral, ¿sí? Entonces dice, esto es importante, por eso está subrayado. No obstante, un mundo donde las comunidades se mantienen escindidas unas de otras ya no parece constituir una opción seria, si es que alguna vez lo fue. Y el camino de la segregación y el aislamiento siempre ha sido anómalo en nuestra especie perpetuamente viajera. El cosmopolitismo no es una tarea difícil, repudiarlo sí lo es. ¿Sí? De nuevo, ¿no? Es esta idea, ¿no? De convivir, de habitar en comunidad, ¿no? Es esta idea de figura como política, como política y cómo relacionarse, ¿sí? Con el otro, pero sin perder, digamos, las identidades, ¿no? O o las cuestiones puntualmente nacionales, eh, sin perder esas cosas. Bueno, la idea es trabajar ese, ¿no? La idea de apuntar, digamos, a un cosmopolitismo eh, que tenga en cuenta esto, ¿no? El hábito de la coexistencia, ¿no? Y tener en cuenta al otro, ¿sí? Segundo, vamos a ver entonces algunos aspectos críticos del libro de Hallermeyer, la figura del provinciano o el provincianismo, ¿no? Que se sustrae de la idea del capítulo este puntual que analiza Scenes of Provincial Life, escena de una vida de provincias, el cosmopolitismo racional, que es el principal concepto, y finalmente el cosmopolitismo afectivo, que en realidad lo trabaja en otro capítulo, pero es como una variante, digamos, del cosmopolitismo racional, cuando el cosmopolitismo racional deja de funcionar, ¿sí? Esto es lo que plantea sobre el final del capítulo Hallenmayer, ¿sí? La idea de la figura del provinciano, dice Hallermeyer, mientras que su definición secundaria significa tener o sugerir la perspectiva, los gustos, el carácter asociados o atribuidos a los habitantes de una provincia o las provincias, una suerte de despreciativo. Fíjense que esa idea de cuando hablan de la imagen de chico de pueblo, chico de provincia, ¿no? Es aquel que está como fuera de la gran ciudad, es una imagen como muy rural, parroquial o de mente estrecha, ¿no? Esa imagen de pueblerina un poco cuadrada, carente de educación, cultura o sofisticación, ¿sí? Esa es una de las ideas que uno suele tener, digamos, del provinciano. La crítica actual de Coetzee destaca la provincialidad de su protagonista en dos sentidos. Por un lado, la situación es geográfica y política. ¿Por qué? Porque la obra transcurre en Sudáfrica, ¿no? Como una suerte de provincia del Imperio Británico, ¿sí? Y a su vez en un pueblito, ¿sí? De provincia que es Worcester, ¿sí? Las memorias ficcionalizadas pueden leerse como la historia de un artista cuya escritura florece al regresar a Sudáfrica, antigua colonia del Imperio Británico. Por otro lado, también provincial puede referirse al parroquialismo y estrechez de la mirada de John Coetzee,
esta estrechez y mirada que habíamos visto de este estereotipo provinciano que definimos acá, esta estrechez, este parroquialismo, por supuesto, está construido sobre este infante, ¿no? Que es el pequeño John. No es que la mirada de Coetzee sea así, sino que es la mirada de este chico. Por eso se llama Escenas de una vida de provincia, digamos, toda la obra, porque esta idea de provincianismo se traslada, ¿no? Eh, al sujeto en las tres obras de diferentes maneras, ¿no? Esta idea, particularmente en Boyhood, en Infancia, ¿sí? La idea de provincianismo está, digamos, juxtapuesta a la mirada de un chico de provincia, ¿sí? Que casi no tuvo acceso a la gran ciudad, excepto verán que mencionan dos o tres veces en la novela que había compartido tiempo con algún primo en Ciudad del Cabo. Sigo, espero que veamos bien con el sonido porque no me anda muy bien el micrófono. Entonces, vamos con los límites del cosmopolitismo, con la idea de cosmopolitismo racional que apunta a pensar de manera crítica y objetiva las relaciones con el otro. Entonces, tal como sostiene Hallermayer, los puntos citamos, he sostenido que el cosmopolitismo racional, como lectura crítica, opera pidiendo al individuo que se imagine a sí mismo y al otro desde una perspectiva objetiva, de manera que dentro de la teoría cosmopolítica, las pasiones que marcan las relaciones entre el yo y el otro se convierten en un objeto de reflexión y de pensamiento, ¿sí? O sea, las relaciones, ¿sí? Pensadas de manera objetiva, ¿no? En este caso hay escenas muy patentes, ¿sí? Que ahora vamos a ver en detalle, de este yo, que sería este chico, con los otros, se convierten, ¿no? Desde la óptica del cosmopolitismo racional en objeto de pensamiento, ¿sí? Un objeto de estudios, podríamos aclarar. Eso, ponerme acá la pantalla. El protagonista de la trilogía de Coetzee, John Coetzee, tiene precisamente este hábito cosmopolita de simpatizar con los demás de una manera que imagina sentimientos a una distancia crítica. Esta práctica de la simpatía produce una experiencia sentida desde el lamento mutuo, opuesta, ¿sí? A lo que la simpatía pretende crear dentro de los cosmopolitanismos racionales, es decir, sentimientos mejorados de reciprocidad e igualdad, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que el cosmopolitismo racional, que es esta práctica de, ¿no? de relacionarse con el otro de una manera, ¿no? entre una comunidad, ¿no? de una manera fría y distante, ¿no? Pero para que la relación con otro sea como objeto de pensamiento, no logra de alguna manera concretarse, ¿no? Como lo pretendería la teoría cosmopolita en esta novela en particular. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces el cosmopolitismo racional se presenta en la novela como una práctica incorporada que se siente claramente fría, ¿sí? La tendencia, ¿sí? del personaje John Coetzee a simpatizar ampliamente sin pertenecer a ninguna parte se representa de una edad muy temprana como algo que está más allá de su control consciente, ¿sí? Entonces esta idea es como que esta idea de cosmopolitismo, esta idea de relacionarse con el otro, en el personaje del niño John, efectivamente, se ve de manera inconsciente. Ya desde el punto de partida de la narración, vemos que este joven, de manera inconsciente, ¿sí? Ya repiensa, digamos, cómo debe, o piensa, ¿no? Cómo debe relacionarse, ¿sí? con el otro. Sigo. Un ejemplo puntual, digamos, son las relaciones con cristianos y judíos, ¿no? Puntualmente, esta es el análisis, digamos, que hace el Hallermayer de cómo son figuradas o representadas, ¿no? Las relaciones, ¿no? Cómo son narradas las relaciones entre cristianos y judíos y a partir, digamos, ustedes recordarán
las diversas escenas donde él se asume como católico, en oposición al protestantismo, que está como relacionado a la cultura africana, ¿sí? Y cómo disfruta de compartir su tiempo con los judíos que nada cuestionan, ¿sí? Entonces dice, como miembros de una sociedad multiétnica sin identidades limitadas territorialmente, los judíos representan la actitud cosmopolita personificada. ¿Por qué, digamos? Porque son aquellas que efectivamente tienen este hábito de la coexistencia, porque no hacen diferenciación, ¿no? Y ni se mantienen dentro de esa idea de comunidad sesgada, ¿sí? O comunidad única, que sería la cultura segregadora africana, ¿sí? Lo que podría leerse como la propia actitud cosmopolita del niño se deriva no de su propio judaísmo, sino de las circunstancias. Eso lo llevó a reflexionar sobre su relativo desapego a otros grupos, ¿sí? Esta escena muy potente, digamos, donde él elige en el colegio ser católico para evitar que lo molesten, para evitar tener que ir, digamos, con los protestantes, porque nadie le iba a creer que iba a ser judío, básicamente, porque tiene efectivamente un apellido africano, entonces elige ser católico, y a su vez hay un juego ahí, ¿no? Efectivamente, con que elige a los católicos por los romanos, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano, entonces dice, bueno, católico, eh, los católicos son romanos, entonces de alguna manera hace como ese enlace como para repensar dónde quiere estar y dónde no lo van a molestar, ¿no? Es una estrategia, ¿no? Es decir, la simpatía calificada al niño por sus compañeros judíos y por el catolicismo romano, tanto como su alejamiento de católicos y cristianos, marca un complicado conjunto de relaciones con sus padres, su familia extendida y sus compañeros. Está todo el tiempo ¿viste? Pensando, por ejemplo, hay una escena puntual que tiene que ver con cómo pensar a los judíos, ¿no? Que hay eh, reflexión muy peyorativa de la comunidad judía y de los judíos en general, ¿no? Como los dueños del mundo, como una cultura con problemas que sin embargo no le representa ningún problema porque son los que lo aceptan, digamos, en su grupo, ¿sí? De juego, mientras, ¿no? Sus dos o tres amigos judíos con los cuales en los fines de semana salían a andar en bicicleta, ¿no? Pero, por ejemplo, para sus tíos africanos, ¿sí? Que sería en este caso la familia extendida, los judíos son un problema, ¿sí? Y para el padre, ¿sí? Que es un padre africano, de alguna manera, ¿sí? El jefe es judío, así que no hablemos mal de los judíos, ¿no? Pero no en el sentido de que la defensa, digamos, de la comunidad judía parte de una relación de patronazgo, ¿no? De trabajo, ¿no? No hay una relación, digamos, honesta, digamos, no una defensa honesta hacia la comunidad judía. Seguimos, ¿no? Entonces acá está uno de los ejemplos que yo les había marcado, ¿no? Los chicos católicos los regañan, le hacen comentarios burlones, los protestantes lo persiguen, pero los judíos no juzgan. Los judíos hacen como si no se enteraran. Los judíos también llevan zapatos. Por alguna razón se siente cómodo con los judíos. Los judíos no son tan malos. Y acá están las críticas, digamos, de la familia extendida. Sin embargo, hay que andarse con cuidado con los judíos, porque están en todas partes, porque los judíos están adueñándose del país. Eso es lo que él escucha en boca de todos, pero especialmente sus tíos, los dos hermanos solteros de su madre, cuando vienen a visitarla. Entonces, la idea de este cosmopolitismo puntual, ¿no? Racional, de nuevo, siempre está centrado en cómo repensar esta relación con el otro, ¿no? Es un cosmopolitismo, esa idea de cómo funciona efectivamente, ¿no? Este personaje y su relación con nosotros dentro de la comunidad, ¿no? Que por momentos, ¿no? Funciona de manera fría, pero al final y al cabo no termina como funcionando de todo como uno pretende de un cosmopolitismo racional bien llevado, ¿sí? Dice acá puntualmente, el uso de la tercera persona disocia implícitamente la voz
de la conciencia narrada diciéndonos que se trataba de otra persona, que estamos leyendo, para usar el término de Coetzee, una otra biografía, no una autobiografía, ¿no? Es como la biografía del otro. Sí, esto es un término de Coetzee, porque, de nuevo, no estamos leyendo, a pesar de que sea el mismo John Coetzee, no estamos leyendo, ¿no?, una biografía sobre la infancia así de Coetzee, ¿no? Sino que pensemos que al fin y al cabo es ficción, ¿sí? Al mismo tiempo, el uso del tiempo presente aumenta la inmediatez de los eventos narrados y niega al texto cualquier retrospección. Claro, niega al texto cualquier retrospección por la posibilidad de que estamos en el umbral mínimo como para pensar una biografía, ¿no? Que es efectivamente la infancia, pero a su vez este tiempo para narrar, ¿no? Que es este presente inmediato, ¿no? Cualquier lugar desde el cual el escritor pueda reflexionar y expresar arrepentimiento sobre o aprobación de los actos y actitudes descritas, ¿sí? Hay como una discusión entre dos críticos que Hallmeyer cita, la discusión de Eitrich, ¿sí? Eh, que dice así, que es lo que Hallmeyer le está discutiendo a este autor. Si bien estoy de acuerdo en que la trilogía funciona para mantener a su protagonista a una distancia crítica, califico estas lecturas en la medida que tienden a separar al protagonista provinciano del más razonable, el John Coetzee, del autor que es críticamente consciente de cómo se encuentra en relación consigo mismo y con los demás en el mundo. Alternativamente, sugiere una fuerte continuidad entre protagonista y autor donde los mismos hábitos de distanciamiento y autocuestionamiento abierto que comprenden la estilística de la trilogía son fundamentales para la vida del protagonista. Yo sostengo que estos hábitos críticos, como los textos de Coetzee, son de carácter cosmopolita, en la medida en que se esfuerzan por situar al yo dentro de un contexto social más amplio que incluyen a otros culturales. Esto es central. Se esfuerzan por situar al yo dentro de un contexto social más amplio que incluye a otros culturales, sin embargo, también es un aspecto del provincianismo que define tanto al, a la, ¿qué es lo que puse acá? Define tanto al protagonista, bueno, acá está mal la cita, la traducción en realidad. Sí, perdón. Son un aspecto del provincianismo que define tanto a la vida del protagonista como el proyecto autobiográfico de Coetzee. ¿Sí? Perdón ahí por el furcio, ¿sí? Define tanto, digamos, al autor como al personaje, ¿sí? Del proyecto autobiográfico que es la trilogía, ¿no? De escenas de una vida de provincia. Es decir, dice, la trilogía representa y las memorias promulgan la práctica de mantener una distancia crítica como una forma de pertenencia que está lejos de ser racional. La mirada, esto es interesante, dice, la mirada cosmopolita que simpatiza con afiliaciones culturales y políticas, sino que también se siente separado de ellas, no se representa ni se realiza como una cuestión de razonamiento o de un sentimiento refinado de compañerismo. Esto es lo siguiente, digamos, que es lo que les digo, ¿por qué no termina de funcionar este cosmopolitismo racional que si bien es distante y frío, ¿no? Que trata de pensar las relaciones con el otro de manera objetiva, si bien no tiene un rasgo como de sensibilidad, como vamos a ver con el cosmopolitismo efectivo, ¿no? No hay, digamos, un razonamiento serio, ¿no? O un sentimiento refinado de compañerismo, sino que son estrategias del personaje para evitar efectivamente la vergüenza, que vamos a ver cuáles son la vergüenza, y a su vez por una cuestión paranoica que tiene el personaje, que esto es habitual en la obra de Coetzee. La simpatía cosmopolita racional no es un atributo autogenerado, autocontenido del sujeto o el autor. ¿Sí?
Y esto es como los procedimientos clave, digamos, de qué es lo que está pensando, por qué no se lleva a cabo ese cosmopolitismo racional, dice, ¿no? La doctrina cosmopolita racional de la autocrítica implacable constituye una práctica que en realidad impide el compromiso equitativo con la alteridad, porque engendra tanto la paranoia como la negación de la vergüenza. Esto es importante, ¿no? La doctrina cosmopolita racional de la autocrítica implacable constituye una práctica que en realidad impide el compromiso equitativo, ¿no? El hecho de pensar al otro, ¿no? Eh, de manera, digamos, de manera realmente cosmopolita, de manera como un hábito de consistencia, ¿no? Como planteamos como Kwame Anthony Appiah, ¿no? Eh, Porque primero, efectivamente, el personaje, ¿no? Están estos dos procedimientos, que son la negación de la vergüenza y la paranoia, ¿no? Que impiden efectivamente que este cosmopolitismo racional, bien llevado, se lleve, digamos, a cabo. La paranoia, que se lo primero dice Hallermeyer, es, como sugirió Coetzen, dar offense, ¿no? Essay con censorship, ¿sí? Que es, son como, ¿no? Es una antología sobre ensayos de la censura que tuvo su traducción al castellano. La paranoia puede identificarse y definirse precisamente en la medida que nunca admitirá ser irrazonable, ¿no? Hay un juego doble entre razón y paranoia, ¿sí? Que hace que efectivamente los pensamientos del joven John efectivamente parezcan ser razonables, ¿no? Siempre este es el ejemplo más patente, ¿no? De por qué se relaciona de alguna manera o por qué se intenta identificar como católico, porque los católicos originalmente eran romanos y a él le gustaba el Imperio Romano, ¿no? Claro, hay una cuestión razonable ahí efectivamente, pero la elección efectivamente del catolicismo es una estrategia para evitar efectivamente identificarse con la cultura africana y con las misas protestantes que él no quiere estar, ¿sí? Bajo esta luz, el cosmopolita racional que afirma que la simpatía puede mejorar el discurso racional, mientras denuncia al racionalismo mismo como el lector crítico. Acá hay un ejemplo puntual de paranoia del personaje, ¿no? Aquí en Worcester nadie sabe que le gustan los rusos. En la ciudad del Cabo estaba su amigo Nick, esta es una de las escenas que él viaja como a la ciudad, ¿no? Con quien jugaba a la guerra con soldaditos de plomo y un cañón con un muelle que disparaba cerillas. Pero cuando se dio cuenta de lo peligrosas que eran sus alianzas, lo que se estaba jugando, le hizo jurar a Nicky que guardaría el secreto y pasado un tiempo, para asegurarse, le contó que se había cambiado de bando y que ahora le gustaban los norteamericanos. Entonces hay una sensación de qué es lo que van a pensar todo el tiempo de él, ¿no? Entonces, esta idea de paranoia es la que subyace como sustrato, ¿no? En este cosmopolitismo racional, ¿no? Que termina no funcionando en el personaje, en el joven John Coates, ¿sí? Está por debajo esta paranoia, ¿no? Y acá está el sentimiento de la negación de la vergüenza, decía Hallermeyer. No les dice nada a los amigos de sus partidos privados de cricket, se los guarda para casa. Una vez, a los pocos meses de haber llegado a Worcester, un chico de su clase se coló en su casa por la puerta de entrada y se lo encontró tumbado boca arriba debajo de una silla. ¿Qué haces?, le preguntó. Pienso, le respondió sin palabras. Me gusta pensar. Al poco tiempo lo sabía toda la clase. El chico nuevo era raro, no era normal. Gracias a este error ha aprendido a ser más prudente y la mejor forma de ser prudente siempre es hablar de menos antes que de más. Entonces, para cerrar finalmente esta exposición, ¿no? El cosmopolitismo racional imagina la formación de una comunidad cosmopolita a través del cultivo de la simpatía que mejora el entendimiento mutuo. Esto es lo ideal del cosmopolitismo racional, que es lo que no ocurre, ¿sí?, en la mente. He argumentado, sin embargo, que el modelo cognitivista de simpatía en el que se basa el cosmopolitismo racional genera sentimientos de extrañamiento y paranoia que oscurecen la reciprocidad y rechazan la vergüenza, que es lo que le ocurre al personaje.
Quizás, dice, lo que se necesita entonces para imaginar una comunidad cosmopolita es un modelo de simpatía que se base en un apego apasionado, que es el cosmopolitismo efectivo, y que es como una variante, ¿sí? del cosmopolitismo racional, que no es necesario que lo sepan, ¿sí? Que es interesante que lo sepan como contrapartida de lo otro, ¿sí? Pero que no es necesario que lo sepan porque la autora lo analiza en base a otro texto de Coetze, que es Elizabeth Costello. Bueno, hasta acá llegamos, espero que ha sido una clase corta de exposición, esto obviamente podría ser un poco más largo con las intervenciones de ustedes y con el ida y vuelta y con las exposiciones que teníamos, ¿sí? Eh, Me gustaría, respecto de esto, de la paranoia, por ejemplo, que les decía yo que era como muy común en la narrativa de Coetzee, me gustaría como cerrar con este texto, que es la primera novela de Coetzee, ¿no? Dogsland, Tierras del Poniente, ¿sí? Eh, que yo creo que se los comenté en clase, eh, y que claro, que está este muchacho que se llama Eugene Down, ¿no? Que es como un asistente de investigación en Estados Unidos de Coetzee, ¿sí? Eh, y entonces, nada, ya desde el vamos, eh, les leo algún pasaje como para que vean, ¿sí? La idea de cómo se sitúa esta idea de paranoia, ¿sí? No tengo que infravalorar a Coetze, dice. Esta mañana me ha llamado a su despacho y me ha hecho sentarme. Es un hombre campechano, de esos que come filete todos los días, ¿no? Hay como una idea de provincialismo, ¿no? Campechano. Sonriente se ha puesto a pasear por su despacho, elaborando una apertura, mientras yo girando de derecha a izquierda hacía lo que podía para dirigir mi cara hacia él. He rechazado el café que me ha ofrecido. No digas nada de lo que te puedas arrepentir más tarde. Estamos como en la mente del protagonista. Para la entrevista he puesto la espalda recta y he adoptado una mirada osada. Puede que Coetze sepa que normalmente voy encorvado y que tengo la mirada furtiva, no puedo controlar estos ojos, pero hoy he querido transmitirle la idea de que me estaba creciendo, formalmente alrededor de la osadía y de la verdad. Coetze ha hablado con una serie de cumplidos cuya ambigüedad nunca ha dejado de mostrarse desnuda. Se ha dedicado a echar por tierra los frutos de un año entero de trabajo. No fingiré que no puedo reproducir su discurso al pie de la letra. Bueno, hay una serie, este primer encuentro con Coetze ya está en este estado de paranoia absoluto con respecto a la devolución de Coetze, este asistente ficticio de Coetze que es interesante, que tiene que ver con la guerra de Vietnam, con la guerra psicológica. Nada, porque a alguno le interesa leerlo, pero para que vean en particular cómo funciona esta idea de paranoia que ya está desde el primer texto de Coetze, esta idea de paranoia que tienen los personajes. Bueno, espero verlos el martes con la última clase de Tamara Kamesay, ¿sí?